Episodio 2. Escrituras feministas sobre deseo y poder. Conflictos en la escena política y clínica actual. En la voz de Graciela Reid. Para entender dónde estamos hoy, hay que recordar cómo llegamos hasta acá. El 8M se constituyó como una escena pública. Fue un dispositivo colectivo de reinscripción simbólica donde aquello que había sido vivido como experiencia privada encontró representación y devino acontecimiento político. Esa irrupción de lo íntimo obligó a la sociedad a mirarlo de frente. Lo privado dejó de leerse como destino individual y pasó a ser problematizado políticamente. Vivas nos queremos. La experiencia personal se volvió materia pública y la memoria dejó de ser archivo para convertirse en tarea. El estallido espontáneo fue la visibilidad de un proceso, una acumulación paciente de un archivo genealógico que venía gestándose en silencio hasta encontrar la voz que dejó de ser una y se multiplicó en miles de gargantas. En ese desplazamiento, lo singular dejó de ser padecimiento individual y se convirtió en causa común. La conciencia se volvió cuerpo, el cuerpo se volvió denuncia, el grito se volvió agencia. Que pare la violencia, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Lo que fue grito es hoy responsabilidad histórica. No hay 8M sin conflicto. No nació del consenso, sino de la ruptura con el régimen patriarcal económico. No hay memoria sin cuerpo, porque la historia se inscribe subjetivamente en los cuerpos que la habitan y resisten. No hay deseo sin disputa, porque el deseo, cuando se politiza, incomoda al poder. Cada conquista tiene una historia de disputa detrás. La Ley 26.791 del 2012 incorporó al Código Penal la figura del femicidio como agravante del homicidio vinculado a la violencia de género, desmontando lo que el imaginario social y penal romantizaba bajo la violencia machista en la expresión de crímenes pasionales. 3 años después, el grito Ni una menos del 2015 fue ensanchando el cauce político que desató la marea verde. En ese movimiento se desplegó una coreografía política de los cuerpos en las calles, que se volvió protesta y una escena viva. Tambores, pañuelos al viento, gargantas encendidas. Una multitud que no pedía permiso y se nombraba bajo consignas que no fueron demandas, fueron modos de existencia desobedientes. Ni una menos resonó contra los femicidios y la violencia machista. Ni una trans menos denunció los transfemicidios. Vivas nos queremos, exigió no morir, sino vivir con derechos, autonomía y reconocimiento. Para entender la marea hay que seguir su cauce, año a año, ley a ley, calle a calle.
Con el oleaje de la marea verde del 2018, la disputa se volvió gesto, un puño envuelto en pañuelo verde, alzado al ritmo "Mi cuerpo, mi decisión". El pañuelazo irrumpió en la escena pública como exigencia de autonomía reproductiva. Lo que comenzó como denuncia de la violencia machista se extendió hasta afirmarse como reivindicación de la soberanía de los cuerpos gestantes. La marea movió capas profundas, alteró economías libidinales, interrogó identificaciones, desplazó ideales, tocó privilegios y deconstruyó un orden. ¿Por qué? Porque rompió la frontera centro-periferia, interpeló a las élites y encendió los márgenes de barrios y aulas, donde la militancia y el pensamiento crítico venían gestándose. El 8M nos convoca a politizar el malestar en sus coordenadas actuales. El futuro de los feminismos se juega en la resistencia frente a los intentos de desmantelamiento de derechos conquistados. Derechos que nunca quedan asegurados definitivamente y que, ante cada giro conservador, vuelven a colocarse bajo sospecha. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a vivir libres de violencia, a la igualdad jurídica y material, al reconocimiento de identidades disidentes, son territorios donde los poderes se vuelven más feroces para preservar las jerarquías que los sostienen. Entonces, las conquistas no se aseguran solas. Cada época encuentra su modo de disputarlas. Hoy la amenaza no llega con la violencia descarnada de las formas clásicas de dominación. No opera por la fuerza, sino por la seducción. No impone, sino que convence. Llega envuelta en promesas, se viste de sentido común. Habla el idioma de la libertad para reinstalar el orden de siempre. Es el mismo tejido, con otra trama. La dominación se cuela por las pantallas, se instala en la lengua cotidiana, convierte el privilegio en mérito y la desigualdad en elección. La disputa es frente a discursos restauradores, negacionistas, simplificadores, que leen la ampliación de derecho como una amenaza. Son los que siempre vivieron en el centro del poder y se sirven de él. Nombran como pérdida lo que no es más que dejar de ser los únicos. Ese repliegue produce fricciones, reacciones e intentos de restauración. Capturan voluntades, toman lenguajes emancipatorios y los devuelven como consumo, mérito individual o estética vaciada. Pero la restauración no es solo normativa. No se reduce a reformas legales regresivas o a recortes institucionales que ya están aconteciendo. Opera en el registro de las identificaciones y de los afectos. Se anuda en la economía pulsional. Encuentra su fuerza en deseos y fantasías de orden que no necesitan argumentos racionales para circular. La fantasía restauradora promete volver a un mundo sin ambigüedades. Los varones nuevamente investidos como centro de autoridad, las mujeres reubicadas en posiciones subordinadas y las identidades sexuales reguladas por un orden presentado como natural y esencializado.
Esa promesa moviliza afectos específicos, la nostalgia y el temor. Se alimenta del miedo a perder privilegios, históricamente naturalizados, y convierte la desigualdad en ilusión de estabilidad. Es aquí donde los feminismos interpelan estructuras de poder y el discurso restaurador responde ofreciendo protección a cambio de obediencia. Ese fantasma no opera solo en los regímenes de legitimación, traza la gramática invisible de la vida comunitaria y ciudadana. Es una forma actual de totalitarismo que no irrumpe desde afuera de la democracia, sino que se aloja y se nutre en su interior. Sus efectos recaen sobre los cuerpos. Las subjetividades quedan al desamparo, ese desamparo que siempre remite a lo fundacional de lo humano. La desigualdad produce vidas cada vez más precarias. El poder interviene en la economía de los afectos, administra miedos, fomenta repliegues, exacerba la competencia y el mandato de rendimiento. Bajo la retórica de la autosuficiencia, intensifica el resentimiento y el aislamiento. De ese modo, se configuran subjetividades funcionales a un orden que necesita disciplina y control. Poco a poco se instala una atmósfera donde ese orden se legitima como único y necesario. La imaginación política se aplana y lo que debería ser discutido se vuelve acrítico. La desigualdad es presentada como mérito individual, la precarización celebrada como libertad, la crueldad legitimada sin represión, la exclusión del otro convertido en filosofía de vida. Sálvese quien pueda. Para que esto funcione, el poder no suprime la demanda, la gestiona, la reabsorbe, la encausa y hace circular bajo sus propias reglas. Toma el lenguaje de la emancipación y lo convierte en marca, en estética, en mercancía compatible con el valor de cambio en el mercado. Un ejemplo de ello, muy preciso, son las llamadas traiwaides, que no pueden leerse como elecciones individuales. Son síntomas culturales, la pura reescenificación idealizada del orden doméstico tradicional, empaquetada por un algoritmo y consumida como si fuera libertad. El deseo capturado antes que el voto, la sumisión vuelta a contenido. Entonces, la tarea política es preguntarnos qué forma debe tomar la marea feminista, qué lengua, qué cauce. El poder no opera en las leyes solamente de los algoritmos, opera en los cuerpos, en los vínculos, en los modos en el que el malestar se produce y se tramita. El escenario clínico es también un escenario histórico-político. Lo que una sociedad produce como sufrimiento aparece en la consulta con nombre propio, en una voz, en un cuerpo, en una historia singular dentro del magma colectivo. Los síntomas hablan la lengua de su tiempo y en ese sentido, todo síntoma es político. No son abstracciones teóricas, se encarnan, se despliegan en la transferencia, ahí donde la tensión entre cultura y pulsión,
entre deseo y mandato, entre historia colectiva e historia singular, encuentra su forma más íntima, desnuda e inconsciente de significación. Es en ese cruce donde la experiencia clínica exige ser pensada y escrita. Nosotras escribimos con tinta violeta lo que recibimos y lo que inventamos, lo que heredamos y lo que nos atrevemos a desobedecer. En esta escena abierta entonces del 8M, el diálogo entre psicoanálisis y feminismos adquiere una densidad clínica y política contemporánea. No se trata de superponer campos, sino de una articulación entre distintos registros de la experiencia que permite sostener una ética humanizante. El psicoanálisis, por su parte, introduce la división del sujeto y la dimensión de lo inconsciente. Desarma la ilusión de totalidad, revela la ambivalencia y la repetición, y sitúa el conflicto como parte constitutiva de la experiencia subjetiva. Los feminismos, por su parte, desnaturalizan jerarquías, historizan desigualdades y politizan la experiencia, ubicando la subjetividad en coordenadas de género, clase, raza y colonialidad. Ambos campos trabajan en el borde, en la incomodidad. Lo instituido muestra sus fisuras y el conflicto deja de ser un obstáculo a resolver para convertirse en una pregunta sobre cómo queremos habitar lo común. Nos preguntamos, desde políticas de Eros, ¿qué hacemos con la fatiga? ¿Qué hacemos con la desilusión? ¿Qué hacemos con el resentimiento que circula socialmente cuando los privilegiados, de siempre, se ven interpelados? ¿Qué hacemos con nuestra propia praxis como analistas y como fuerza colectiva cuando está en jaque su potencia? Los movimientos feministas lo comprendieron con lucidez. La emancipación tropieza con un régimen de poder que reorganiza sus fuerzas sin abandonar su estructura. El pasado no vuelve idéntico, reaparece metamorfoseado, con nuevos lenguajes y nuevas estrategias. El problema no es el conflicto, porque siempre lo hay. El riesgo es que quede capturado por economías de crueldad que transforman la frustración en resentimiento y el malestar en hostilidad hacia el semejante. A todo esto se suma un factor decisivo, el avance vertiginoso de la mediación tecnológica. Los algoritmos no son neutrales, anticipan preferencias, reducen lo contingente, activan circuitos de identificación, administran adhesiones y rechazos. No se trata de demonizar la técnica, se trata de politizar su lectura, porque cuando la subjetividad se configura bajo lógicas de rendimiento, exposición permanente y competencia, la promesa de autonomía puede devenir una forma muy sofisticada de alienación. Entonces, ¿cómo sostener la potencia democrática cuando se fragmentan los lazos y se administra el miedo? ¿Cómo afinar la percepción colectiva para reconocer dónde la desigualdad cambia de lenguaje, pero continúa recayendo sobre los más vulnerables? La tarea
es recomponer el lazo donde se impone fragmentación, devolver el deseo a su dimensión colectiva. Frente a este escenario, proponemos políticas de Eros, en clave clínico-feminista, como apuesta subjetivante. En la clínica, nuestras intervenciones se ponen en acto, acompañan procesos singulares, desnaturalizan los mandatos que sostienen desigualdades, revelan sus inscripciones inconscientes y ponen en evidencia las prácticas que las reproducen. Por lo tanto, la práctica analítica introduce la contingencia allí donde la repetición insiste como destino. En Política de Eros, junto con Alejandra Lorusso, tomamos la escena clínica y la ampliamos hacia su vector político. No la redujimos, la complejizamos, la comprometimos éticamente. Por lo tanto, la escritura feminista, literaria, filosófica, está trazada con tinta violeta. Porque escribir es un gesto antiguo. Es en ese borde de la hoja en blanco donde la imaginación se encuentra con una constelación de letras flotantes que giran lentamente en el universo simbólico. Signos enigmáticos que buscan destinatarias. Como si en ese pequeño remolino de signos pudiera aprenderse el secreto de vivir. La escritura nos salva, reúne lo disperso y lo enlaza en una trama íntima. La presencia de Eros, en su hospitalidad radical, defiende la promesa incierta de arrebatarle un instante a la muerte. Por eso escribimos, para abrir los archivos patriarcales donde fuimos confinadas al silencio o nombradas locas, exageradas, emocionalmente desbordadas, demasiado sensibles. Al narrarnos, respiramos para salir de la melancolía asfixiante y transformamos la experiencia en palabra pública, al dolor en argumento político, la historia privada en disputa colectiva. Hablamos la lengua del derecho sin renunciar a la lengua del deseo. Por todo esto, este 8M es un desafío doble: resistir los retrocesos y al mismo tiempo impedir que la potencia conquistada se diluya en precariedad política o en formalismos estériles. Por esto, hoy, quisiera detenerme en las tensiones y ampliaciones que nombramos en Políticas del Eros al analizar los ideales sostenidos en la ecuación mujer igual madre y los imperativos que la constituyen, reconociendo la entrada de las maternidades en un escenario de pluralización subjetiva. Asistimos a configuraciones múltiples. Hoy conviven maternidades deseadas y no deseadas, tardías, trans, comunitarias, no maternidades por elección, duelos perinatales por maternidades imposibles o interrumpidas, maternidades sostenidas en condiciones de extrema precariedad y maternidades atravesadas por nuevos imperativos de los ideales de crianza. En este mapa de transformaciones, las técnicas de reproducción asistida constituyen un punto clave.
El deseo de hijo o hija se proyecta en dispositivos tecnocientíficos y en circuitos económicos que reconfiguran de manera desigual las condiciones simbólicas y materiales de quienes participan en esos procesos. Los avances biomédicos traen transformaciones profundas en las formas de filiación, de parentesco y transmisión. Desde una perspectiva de derechos, las técnicas de reproducción humana asistida ampliaron el acceso a la autonomía reproductiva y pluralizaron las configuraciones familiares. Eso es un hecho central. Al mismo tiempo, abrieron zonas de tensión. La reproducción se medicaliza. El cuerpo gestante puede devenir territorio de intercambio económico y el deseo de filiación corre el riesgo de quedar capturado por lógicas del mercado, cuando las condiciones legales aún no están aseguradas. Sabemos que no hay función materna sin tensiones entre sostén, límite y separación. La ambivalencia no es una falla del vínculo, es su condición estructural, la marca inevitable de todo lazo humano. Pero cuando la cultura solo legitima la entrega plena, cuando la abnegación sin resto se instala como ideal, la ambivalencia queda sin representación psíquica, sin palabras, sin lugar, y lo que no puede simbolizarse retorna, como culpa, como hostilidad, como crueldad sobre el vínculo, cuando no hay ambiente favorecedor que sostenga a quien sostiene y debe humanizar al otro en su función. El ejercicio de la maternidad tiene sus emergentes. Los malestares suelen ser indicadores de una alta dosis de estrés de sostén. Mujeres atravesadas por duelos, deseos desplazados, demandas encastradas como muñecas mamushkas, una dentro de otra, que se repiten en espiral, insistiendo como destinos. Una fatiga que aparece en lo singular, pero cuya matriz es histórica y social. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde quedan los encuentros amorosos, los cuerpos anidando superficies de placer? Cuando somos las mujeres quienes seguimos sosteniendo mayoritariamente el trabajo doméstico no remunerado. Las tareas de cuidado, la organización afectiva, la agenda de la vida cotidiana, más una tercera jornada de participación en redes comunitarias cuando el Estado se retira. La precarización de las políticas de cuidado se traducen en precarización subjetiva y psíquica. Y entonces hay precarización del placer, hay precarización del ocio. Hay maternidades sostenidas por redes y recursos con sus propias rutas colectivas de cuidado. Y hay maternidades sostenidas por pura invención cotidiana en territorio de desposición y alta vulnerabilización. Mujeres en comunidades populares que asisten e insisten frente a los hechos cotidianos que se hilvanan en sus delantales deshilachados por la patriarcalidad económica liberal. Ellas sostienen los comedores, inventan estrategias de sobrevida, con las babas del diablo untándoles el pan duro para las infancias. Cuerpos abatidos que cuidan con recursos mínimos. Maternidades atravesadas por el dolor de la injusticia social. Y aún así, obstinadas en sostener la vida, donde todo empuja a abandonarla. Escribir
es seguir la marea, la que nació en cuartos prestados, en horas robadas, en la letra de quienes convirtieron lo íntimo en lengua nómade, en acto de ocupación. La marea es hoy un llamado, es voz y escritura. Si la política captura afecto para fragmentar, nosotras apostamos a otra cosa, a desmantelar el poder del amo en todas sus versiones, a mantener abierta la conversación imperfecta, situada, a profanar las leyes de los injustos, las del mercado voraz, y hacernos de la afectividad pagana de los aquelarres un lugar, como escritoras, como analistas, como mujeres que escribimos en los márgenes del tiempo. Escribimos en el resto del día, en el margen del margen, en el intervalo. Aún con fatiga, escribimos. Escribimos sin permiso, sin herencia asegurada, siempre al borde de la censura. Escribimos para evitar el triunfo de la crueldad política, para nombrar el peligro al que estamos expuestas, para combatir la implosión de los cimientos ecológicos del planeta, para sostener derechos conquistados que permanecen siempre en riesgo y en pugna política, para enfrentar la precarización de la vida en sororidad con otras, para la transmisión a otras generaciones, para ser testigos de nuestro tiempo apostando al futuro, para respirar. Muchas escribieron y escribimos cuando todos duermen, en la noche oscura del orden patriarcal, sostenidas por el deseo y muchas veces autorizadas por otras mujeres. Una maestra, una lectora, una compañera de insomnio cómplice de ideas trasnochadas, compartiendo amor, amistad, deseos y miedos. Seguimos escribiendo hoy, más emancipadas, sí, pero todavía en el resto del tiempo, en los espacios que deja la jornada interminable. Por eso insistimos en trabajar políticas del Eros, que escribimos con tinta que huele a violetas. No escribimos solo cuando oscurece, escribimos para que amanezca. Algo queda, insiste, provoca nuestras desobediencias, porque si algo venimos haciendo en la clínica, en la escritura, en la militancia, es no ceder a la intemperie de la época. En un tiempo que reconfigura la crueldad con otros nombres y dispositivos, la desigualdad se disfraza de virtud y la violencia busca legitimarse. Elegimos sostener una posición humanizante, elegimos una práctica que escuche, que nombre, que no se desentienda del dolor. El consultorio es refugio y territorio sensible, lugar para la voz callada, para los cuerpos exhaustos, para los proyectos suspendidos. Es en el territorio clínico y político donde el deseo insiste, donde la palabra se vuelve acto y otorga alguna forma de existencia. Estar dentro de la escena es eso. No hay escucha sin implicación, no hay clínica sin huella de época, ni deseo sin conflicto, ni memoria sin cuerpo. Ese deseo, el que insiste, el que implica, el que no cede, tiene historia, tiene cuerpo, tiene nombre, fue escuchado, pensado, debatido y escrito. Llegamos al final de este podcast.
pero te invitamos a seguir. Hay más que podemos compartir. La conversación continúa en otros espacios, esperando que la habitemos juntos, juntas. Hasta pronto. Algunos de los recorridos propuestos a lo largo de este podcast se inspiran en la interlocución con las elaboraciones de las autoras y autores que figuran en la bibliografía citada. Sylvia Bleichmer, Judith Butler, Byul-Chul Han, Paula Sibilia, Virginia Woolf y del libro Políticas de Eros de Graciela Reid y Alejandra Lorusso. En el enlace que acompaña esta presentación se consignan las referencias completas para quienes deseen profundizar y continuar con estas reflexiones. En este podcast escuchamos las voces de Graciela Reid, psicoanalista, en narración y autora del guión, Andrea Ruhr, psicoanalista, en apertura y cierre de este episodio. La música que se utiliza en este podcast está bajada de sitios libres.